Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Continuamos avanzando en el estudio de la Palabra de Dios aquí en Radio Amanecer en Estudio y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes, por permanecer allí en sintonía con Radio Amanecer, la voz de la esperanza, y por participar ahora del estudio de la Palabra de Dios. Biblia en mano y también la guía para este trimestre para participar de este estudio de la Santa Palabra de Dios. Hoy, en este lunes 11 de marzo, estamos estudiando Oren por la paz de Jerusalén. Oren por la paz de Jerusalén. Ese estudio se enmarca en la lección número 11 para este trimestre, el anhelo de Dios en Sión. El texto a memorizar: anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 84, versículo 2. Saludamos también al pastor Roberto Matos, que nos acompaña con los comentarios cada día en esta lección durante este trimestre. Bienvenido, pastor Matos. Gracias, pastor Rondón. Es un gusto una vez más poder juntos estudiar la palabra de Dios, y que al estudiar la hermandad, los amigos puedan ser bendecidos, porque en la palabra de Dios hay bendición cuando se recibe con gozo en el corazón. Amén. Vamos a orar para estudiar juntos la palabra. Amén. Dios, gracias. Gracias. Porque nos das la oportunidad de venir a ti en oración para iniciar el estudio de tu palabra. Amén. Oramos para que tu Santo Espíritu esté con nosotros y con los amigos y hermanos que nos escuchan. Amén. De tal manera que traigas paz a nuestros corazones, al igual que al corazón de cada uno de ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Oren por la paz de Jerusalén. Es el título del estudio para hoy. En el Salmo 122, los versículos 1 al 5, encontramos expresados algunos sentimientos de los adoradores al llegar a Jerusalén, con expectativas de encontrar ciertas cosas en Jerusalén. ¿Qué nos dice el Salmo 122 del 1 al 5, Pastor Matos? Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Amén. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. El salmista está expresando el gozo de ir a la presencia de Dios, de ir a adorar a Jerusalén, como era costumbre 3 veces al año, como hemos mencionado ya en diferentes ocasiones. Era costumbre los peregrinos, los israelitas de diferentes partes de todo el territorio de Israel, acudir al templo para adorar a Dios. Y eso era un momento de regocijo, de gozo, de paz y de tranquilidad. Pero esa paz, esa tranquilidad podía estar amenazada, podía ser quebrada, podía ser destruida si el pueblo no ponía atención a la verdadera adoración y devoción que Dios esperaba y merecía de cada uno de ellos. Siempre que Dios prometió paz y tranquilidad, que prometió estar en medio de su pueblo, estaba esto sujeto a la fidelidad del pueblo al pacto que Dios había hecho con ellos. Lamentablemente conocemos que la historia presenta que Israel lamentablemente se apartó, y esa paz por la cual nos dice la lección del día de hoy que debían orar, no simplemente era orar por la paz de Jerusalén, había que obrar para que el corazón de cada israelita no se alejara, no se apartara de los preceptos del Señor. Porque si el corazón del pueblo se apartaba de Dios, si los líderes permitían que el pueblo se fuera deteriorando en la verdadera adoración, esa paz iba a ser quebrantada. Y la alegría y el gozo
que el pueblo sentía en los momentos que se encontraban juntos para adorar a Dios en estas 3 fiestas al año iba a desaparecer triste y lamentablemente. Pero mientras eso llegaba, el gozo y la alegría que el Salmo nos presenta aquí era: yo me alegré, me gocé con los que decían vamos a la casa de Dios. Y es que no era algo habitual. Hoy nosotros, Pastor Rondón y amigos que nos escuchan, podemos ir a la iglesia constantemente, el miércoles de culto, el viernes de sociedad de jóvenes, el sábado en el culto de adoración, y compartir con nuestros hermanos, gozarnos juntos. Pero en Israel no había esa facilidad. Era algo que el israelita hacía 3 veces al año, donde se congregaban y se reunían juntos para adorar a Dios, ofrecer los holocaustos, recibir perdón. Ya hemos estudiado el Salmo 130, el Salmo 6, salmos que eran salmos penitenciales, donde el pueblo acudía a la presencia de Dios a encontrar y recibir perdón. Pero usted y yo tenemos el privilegio, la oportunidad, cada día, cada ocasión que hay culto, de juntos congregarnos, ver a nuestros hermanos, compartir con ellos, expresarles nuestras penas, escuchar sus alegrías y juntos gozarnos en las cosas lindas y buenas que Dios constantemente hace en nuestro favor. Hoy ese privilegio todavía lo tenemos. Oremos también por la paz que eso nos da, que podemos adorar, congregarnos, porque al igual que Jerusalén, que debían orar por la paz de la misma, ellos tenían que mantener esa comunión con Dios. Hoy nosotros también tenemos que mantener esa comunión, orar los unos por los otros, por esa paz que tenemos al adorar junto en la presencia de nuestro Dios, porque en algún momento eso puede dejar de ser. Así es, definitivamente. Valoremos la oportunidad que tenemos. Este Salmo 122 siempre me llamó la atención desde que leí por primera vez esas palabras de yo me alegré con los que me dijeron a la casa de Jehová iremos. Este salmo expresa un gozo y una emoción que tenían los peregrinos al llegar a Jerusalén en una forma indescriptible. Había que estar allí para saber realmente el grado de emoción, de alegría que tenían ellos al llegar y experimentar esa cercanía con el lugar de adoración. Cada una de esas peregrinaciones a Jerusalén eran ocasiones de un gozo enorme, y en ellas, en cada una de esas ocasiones, el pueblo de Dios se reunía para conmemorar esa bondad de Dios hacia ellos, recordar las bendiciones y las maravillas del pasado, dar gracias a Dios por las bendiciones del presente, tener fe hacia el futuro, porque se describe allí hasta las sillas del juicio. De alguna manera, Jerusalén, la terrenal, pues poseía cada uno de esos elementos que anticipaban lo que son realidades mayores ahora en el aspecto escatológico. Jerusalén definitivamente era el centro de la vida de la nación, y lo era porque contenía allí ese testimonio dado a Israel, como dice el versículo 4. Ese testimonio se está refiriendo a la ley. Por eso el arca del testimonio también se le llamaba al arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley o las tablas del testimonio. Esto era lo que hacía tan especial el lugar de culto y también la adoración que se le tributaba al Señor en forma continua. Y era también lo que daba significado a la adoración que ellos se realizaban día tras día, porque no siempre tenían la oportunidad de llegar hasta el templo. Así que ellos también debían tener ese tipo de adoración en espíritu y en verdad, de la cual habla el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4. Ese testimonio dado a Israel, que hablamos de que se refiere a la ley, específicamente a los 10 mandamientos, recordamos que daba un sentido muy especial a Israel, que daba un sentido especial porque allí era donde se manifestaba la gloria de Dios. Por eso también lo que tenía que ver con esa peregrinación que llegaba hasta Jerusalén era un momento en que se podía buscar obtener justicia. Obtener justicia, porque los mandamientos de Dios eso es lo que expresan. Además, la fidelidad a Dios al cumplir sus mandamientos, al ser instrumentos para que Dios obrara justicia entre su pueblo, era algo inseparable con la adoración que se le tributaba a Él. Por eso, cuando en algún momento el pueblo dejó de obrar justicia,
aunque seguían practicando esos actos de adoración, aunque seguían llegando las peregrinaciones a Israel, a Jerusalén, el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Debemos tomar esa lección para nosotros hoy también, que acudimos al templo a adorar, que nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad, y que nunca debemos permitir que nuestro corazón esté obrando injusticia, especialmente contra nuestro prójimo, mientras vamos calladamente al templo, mientras vamos tratando posiblemente de acallar la voz de la conciencia, adorar al templo, olvidándonos de que en la vida diaria, de que en la cotidianidad estamos obrando con injusticia contra nuestro prójimo, o estamos dejando de representar dignamente al Señor en el lugar donde Él nos ha colocado para vivir y para servirle también a través del trabajo. Interesante que esa justicia que se administraba en el santuario, en el tabernáculo, venía de parte de Dios, era administrada a través de los sacerdotes y líderes que estaban allí. Ya cuando Israel tiene rey, esa justicia también se administraba desde el palacio donde el rey reinaba. Es por ello que en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 8, versículo 15, dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Así es. Y es interesante que cuando nosotros tenemos la responsabilidad o la autoridad para administrar justicia, poder tener una relación con Dios permanente, para que esa justicia que administremos sea una justicia realmente dirigida y guiada por Él. No administrar antojadizamente o parcialmente, con los que nos caen bien, con el que nos es favorable, no. La justicia debe ser imparcial, así como Dios administraba justicia en el santuario de manera equitativa, de manera clara para el pueblo de Israel. Dios nos ha dado la oportunidad, o nos da la oportunidad de en algún momento, si nos toca administrar justicia en algún aspecto de nuestra vida, ya sea social, religiosa, familiar, no importa en qué ámbito, podamos hacerlo también con la debida equidad, con la debida justicia que Dios espera que haya en cada uno de nosotros. El Salmo 122 en los versos 6 al 9 continúa diciéndonos, pidan por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Cuando esas palabras, pastor, la paz sea contigo, ¿qué evoca en nuestra mente cuando escuchamos esas palabras? Bueno, recordamos al Señor Jesús que también cuando llegó donde los discípulos le dijo, la paz sea con vosotros. Y eso realmente fue efectivo cuando el Espíritu Santo tocó la vida de los discípulos. Mientras tanto, no había paz entre ellos. Estaban luchando por la supremacía, por el primer lugar. Y Jesús llegó donde ellos y le dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. Y eso hizo un cambio tan radical en la vida de los discípulos, en la vida de los apóstoles, que los encontramos casi 50 días después en el aposento alto, dice la palabra, juntos, unánimes. Note lo que el Espíritu Santo, que produce esa paz. No debemos olvidar que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Esa paz que produjo el Espíritu Santo en ellos, la comunión que le permitió tener internamente entre el grupo y que posibilitó entonces el descenso con poder del Espíritu Santo, como ocurre allí en ese día de Pentecostés. Así que definitivamente debemos orar por la paz de Jerusalén. Y cuando hablamos de Jerusalén ahora, pensamos en el pueblo remanente de Dios, y más específicamente por todo lo que tiene que ver con la dirección del pueblo de Dios en la actualidad. La oración por la paz de Jerusalén
hoy también debe invocar las bendiciones de Dios sobre su pueblo, sobre cada uno de los miembros del pueblo de Dios, haciendo que esa paz se extienda entre cada uno de sus miembros. Es cierto que tendremos desde afuera ataques frecuentes. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que orar por la paz de Jerusalén, orar por la paz del pueblo de Dios, orar por la paz de nuestros líderes, eso hace que redunde en una bendición para todo el pueblo a nivel general, y Dios también hoy quiere que oremos por la paz de su pueblo. Gloria a Dios. Y es que Jerusalén es eso lo que significa ciudad de paz. Uh-huh. Ese lugar donde David le compró la era a Araunat para que luego más tarde Salomón edificara el templo que fue edificado. No solamente el término Sión se circunscribía a ese monte, sino que se llegó a entender como todo el templo y más tarde como también toda la ciudad de Jerusalén, como la ciudad de paz. Jerusalén debía ser una ciudad de paz, era una ciudad de paz. Por eso el salmista, Dios está colocando en el corazón del salmista ese anhelo de orar por Jerusalén, de orar para que esta ciudad continúe siendo un lugar de paz. Y así como morada de paz, así debía irradiar esa paz a cada morador de la ciudad de Jerusalén. Porque nadie puede dar, Pastor Rondón, lo que no tiene. Así es. Cuando Jesús envía a los discípulos, años más tarde, como usted mencionaba, Jesús en Mateo 10, que manda a los 12, luego también está la misión de los 70, la palabra de Dios nos dice que cuando entren a una casa, el saludo que debían ellos dar es: la paz sea contigo, que la paz sea en esta casa. Amén. Y al igual a la salida. Si te reciben, está el contexto allí dado en Mateo. Si no te reciben, bien. Pero ese era el saludo. Pero para los discípulos poder ir y dar paz, debían tener paz primeramente en sus corazones. Y no eran solo palabras, esas palabras se traducían en un hecho, porque Jesús dijo: si no lo reciben, la paz volverá a vosotros. Así o sea, es. no se quedará en ese lugar, porque Dios no impone no obliga a nadie. No, Dios no impone por la fuerza lo que son bendiciones, y más lo que tiene que ver con la paz. Pero si no fuere digna, como dice él, si no lo recibe, si lo rechaza, la paz volverá a vosotros. Así que no solo portaban una expresión, portaban realmente la paz. Así es. Por eso se hace importante, tomando en cuenta aquí este comentario que nos hace muy atinado el Pastor Rondón, que usted en su hogar, en su auto, en su lugar de trabajo, que nos está escuchando, que la paz sea con usted, que la paz sea contigo, con tu casa, con tu familia, y que esa paz que Dios coloca en ti, en tu corazón, también puedas transmitirla allí donde tú te desenvuelves cada día. Los discípulos, Jesús les dio paz, infundió paz en ellos para que también ellos infundieran paz. Por eso dice el verso 8: por amor de mis hermanos y de mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Sí, cuando procuramos el bien de nuestro semejante, el bien de nuestro prójimo, estamos procurando la paz y el bien también nuestro, y la paz y el bien del pueblo de Dios y de aquellos que invocamos su nombre. Este salmo realmente nos está dando un llamado, nos está haciendo una invitación a adorar a Dios, a acercarnos a Él, a orar por aquellos que están en necesidad y expresarle lo que Dios realmente anhela hacer en la vida de todo aquel que invoque su nombre. El Salmo 147, 12 al 14 nos dice: alabad a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz y te hará saciar con lo mejor del trigo. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, amén. Este salmo definitivamente nos enseña, amigos oyentes, que la oración por el bienestar de la comunidad de fe debe ser el tema principal de las oraciones de cada uno de los hijos e hijas de Dios, porque únicamente un pueblo de Dios fuerte y unido
puede proclamar las buenas nuevas de la paz y la salvación de Dios a todo el mundo. Por eso el esfuerzo del enemigo siempre será crear discordia, crear división, para poder obtener así ventaja en cada uno. Sin embargo, debemos presentar al enemigo un frente unido y reprender todo espíritu de división que tienda a socavar la fortaleza que le da la unidad al pueblo de Dios, unidos en el vínculo de la paz. Oremos por la paz de Jerusalén, oremos por la paz del pueblo remanente de Dios y por el cumplimiento de su misión. Había alegría en todo Israel, había alborozo, había gratitud de alabanza al dador de todas las cosas buenas que es Dios. Por eso se cantaban cánticos de alabanza, de gozo, de plenitud a Dios, de gratitud, porque Dios en su majestad había cuidado y bendecido la vida de su pueblo. Le había dado el trigo, le había dado la cebada, le había dado cada cosa, y como fruto de gratitud el pueblo acudía con alabanzas, llevándole a Dios una ofrenda de paz y de gozo de todo corazón. Así queremos ir cerrando la lección en este día, esperando que la paz de Dios sea contigo. Hemos estudiado orando por la paz de Jerusalén dentro del marco de la lección número 11, que lleva como título El anhelo de Dios en Sión. Y el texto para memorizar está en el Salmo 84:2. Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Pastor Rondón, por favor, despídanos con una palabra de oración. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por motivarnos a orar por la paz de tu pueblo. Gracias, Señor, porque esa paz será una realidad por el poder del Espíritu Santo. Reprende toda discordia y todo elemento que tienda a provocar división entre tu pueblo. Repréndelo, mantén en jaque las fuerzas del mal. Sé tu Señor quien nos des cada día ese espíritu para no solo orar por la paz de tu pueblo, sino también para hacer la parte que nos corresponde por conservar esa paz en la cual este santo evangelio eterno pueda llegar a todo el mundo por un pueblo fuerte, unido bajo el vínculo de la paz. Gracias, Señor, porque también podemos orar por la paz en cada hogar que nos escuche en esta hora, por cada hogar de cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.